Bueno, para los que en realidad este tema no está extremadamente complicado, como los temas que hemos visto antes, es más sencillo. Pero como se fueron algunas personas, ajá, entonces mejor hacerlo. Y cabe recalcar que en este video voy a explicar algunas cosas que em, simplemente las voy a explicar para que entiendan mejor qué es lo que está sucediendo. Es decir, que voy a explicar las fórmulas, unas fórmulas que vamos a ver, y las voy a explicar así como de manera más gráfica, como lo hizo el ingeniero en la clase también. Y bueno, comencemos. El tema son puntos, distancias y, bueno, eso debería de ser una A. Y recta. Debería de ser una A, pero bueno. Y vamos con definiciones. Primeramente, la definición del plano. Yo la voy a dictar, ustedes copian, van poniendo pausas y es algo muy rápido. La definición del plano es la siguiente. Es un conjunto de ejes, entre paréntesis, producto cartesiano, representado por AB o A por B, para el conjunto de todos los puntos de pares ordenados. X, Y, así como está escrito acá. De pares ordenados X, Y. Tales que X es perteneciente a A y Y pertenece a B. Esta es la definición de plano. Ahora, la definición de punto. Pueden ir poniendo pausa, no hay problema alguno. Punto es un valor en el plano cartesiano. Un punto es un valor en el plano cartesiano. X, Y. Este sería un punto. El punto tiene un valor en X. Aquí está. Y también tiene un valor en el eje Y. Tiene un valor en el eje X y tiene un valor en el eje Y. Esa es la definición del punto. Ahora, la definición de distancia. Distancia. La distancia entre dos puntos, cualesquiera, X sub 1 y Y sub 1, es como decir el punto 1, la distancia entre el punto 1, que sería X sub 1, Y sub 1, y X sub 2, Y sub 2, como decir la distancia entre el punto 1 y entre el punto 2, va a ser igual a, y aquí les da la fórmula para encontrar la distancia entre esos dos puntos, que sería raíz cuadrada de todo lo que está dentro, el X del punto 2 menos el X del punto 1, y todo eso al cuadrado, más Y del punto 2, menos el Y del punto 1, y todo eso al cuadrado. Voy a explicar a qué se refieren las fórmulas para que entiendan un poco mejor. Pero primero veamos cosas sobre el plano cartesiano. Bueno, el plano cartesiano está parametrizado, es decir, que está cuantificado, separado o contado, así está separado por unidades, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces está parametrizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta donde quiera llegar el plano. El plano cartesiano tiene dos ejes, como pudimos ver en la definición. Tiene el eje X, que también se le llaman ordenadas. Eje de las ordenadas. X sería básicamente el eje horizontal. Es decir, toda esta línea de acá es el eje X. El eje horizontal. Y el eje Y, también se le llaman el eje de las abscisas, es el eje, por así decirse, vertical. Y es el vertical, la línea vertical, aquí está, Y el vertical, y X es el eje horizontal. Listo, entonces el 0 es el que está
en este punto, en este lugar de acá. Ese es el 0. Aquí es el 1, acá es el 0. Aquí es el 1, acá es el 0. Aquí es el menos 1, acá es el 0. Aquí es el menos 1, acá es el 0. Ok, entonces nosotros sabemos que antes del 0 están los números negativos, ¿cierto? Por ello, estos, como están al lado derecho del 0, o sea, están después del 0, van a ser los positivos en el eje X. Y estos, como están al lado izquierdo, es decir, antes del 0, van a ser los negativos. Estos son los negativos de la X y estos son los positivos del eje X. Ahora con el eje Y. Es de igual manera. Se podría ver como de esta manera para visualizarse mejor. O sea, como dándole vuelta, ¿verdad? Entonces, si le damos la vuelta, podemos ver que acá está el 0. Y los que están a la derecha son los positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque son mayores que 0. Y los que están a la izquierda serían los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Porque están antes de 0. Por ello, los que están arriba serían los positivos en el eje Y. Y los que están abajo serían los negativos en el eje Y. Ya habiendo entendido esto, vamos a ir a lo siguiente. Bueno, como se nos decía en la definición, un punto es, un punto es un valor en el plano cartesiano, el cual tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Un punto es un valor en el plano cartesiano que tiene valores en X y tiene un valor en Y. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en qué lugar del plano cartesiano estaría el punto 1. Tomando en cuenta que el primer número va a ser la X, como vemos acá. 2 va a ser la X en el eje de X. Y el 5, como está en el lado de la Y, va a ser del eje Y. ¿Listo? 2 del eje X y 5 del eje Y. Entonces veamos. Dice 2 en el eje X. El eje X es este horizontal, por ende 2 estaría aquí, ¿cierto? 5 en el eje Y, 5 positivo. Por ende, aquí está el 2 del eje X y sube hasta el 5 del eje Y. Y aquí estaría este punto, el punto 2,5. Que le vamos a llamar punto 1. Le vamos a llamar punto 1. Entonces este sería el punto 1. Veamos otro ejemplo con este que le vamos a llamar punto 2. Punto 2 tiene en el eje X menos 3 y tiene en el eje Y a 6. Entonces si en el eje X es menos 3, vemos el eje X, sería el horizontal, y nos vamos a menos 3, porque así está, ¿verdad? Menos 3 en el eje X. Menos 3, ya lo visualizamos. Y ahora vamos al 6 en el eje Y. 6, entonces subo desde menos 3, subo hasta el 6. Y este sería el punto 2. Menos 3 en el eje de X y 6 en el eje Y. Entonces este sería el punto 2 y el punto 1 que acabamos de encontrar. Y estas líneas solo son para decir que es de menos 3, ¿verdad? Y es del el valor en Y, que sería 6, y el valor en X, que sería menos 3, igual acá. El valor en X era 2, entonces sube hasta el valor en Y, que era 5. Listo. Ahora ya vimos lo del plano cartesiano, ya vimos el punto. Ahora pasemos como tal a explicar la distancia. En este caso, digamos que se nos pide la distancia entre el punto 2 y el punto 1. La distancia entre el punto 2 y el punto 1 va a ser una línea recta entre el punto 2 y el punto 1, ¿cierto? Porque es la distancia entre este punto y este punto. Por ende es una línea recta. Y aquí dice D de distancia, ¿verdad? Esta es la distancia, básicamente. Esa línea va a ser la distancia. Entonces, si
nosotros nos fijamos, voy a explicar algo acá, a ver aquí, creo que, bueno, esta es la distancia, ¿verdad? Una línea recta entre el punto 2 al punto 1, esa sería la distancia. Entonces, para poder entender la fórmula, debemos de visualizarlo de esta manera. Al nosotros marcar una línea recta entre el punto 2 al punto 1, se forma un... A ver, vamos a hacerlo acá. ¿Cómo? No, ¿cómo lo hice? Creo que lo puse más abajo, disculpen. A ver, ignoren todo esto, ignoren todo esto. Ajá. Aquí marcamos una línea recta. A ver, voy a mover un poquito esto. Listo, ya. Aquí marcamos una línea recta entre el punto 2 y el punto 1. Punto 2 y el punto 1. Marcamos una línea recta. Esta es la distancia, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos bien, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y para los que ya llevaron 111 y los que no, pues voy a explicar aquí rápidamente. Entonces, un triángulo rectángulo está formado por tres partes. A ver cómo muevo esto. Una es la base, que sería esto que está acá abajo. Esto plano sería la base. Otra es la altura, que sería esto de acá hasta acá, sería la altura, formando el rectángulo. Y luego la hipotenusa, que sería la distancia entre el punto 2 hasta el punto 1. Ok, entonces tomando en cuenta esto, sabemos que la hipotenusa de este rectángulo va a ser igual a la distancia. Y básicamente eso es lo que se nos expresa con la fórmula de distancia. ¿Por qué? Veamos, ¿dónde está la fórmula? ¿Dónde la dejé? Ajá, acá está la fórmula, ¿verdad? Ignoren esta A y esta B, porque ahora voy a explicar por qué están ahí. Entonces se nos dice en esta fórmula que la distancia es igual a x menos 2, bueno, x menos 2, x sub 2 menos x sub 1, x del punto 2 menos x del punto 1, todo esto al cuadrado, más y del punto 2 menos y del punto 1 y todo esto al cuadrado, y la raíz de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué es esto así? Esto es así, ya vamos a ver, porque como ya mencionamos antes, si se fijan bien acá, la distancia sería la línea recta entre el punto 2 y el punto 1. El punto 1 y el punto 2, lo mismo, ¿no? Esa sería la distancia. Y si nos fijamos, cuando se forma un rectángulo, la distancia sería la hipotenusa, que es esta parte que está acá. Este punto y este punto, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia. Y si nos fijamos aquí, cuando se forma un triángulo rectángulo, la distancia sería igual a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la fórmula para obtener la hipotenusa? La fórmula para obtener la hipotenusa es, aquí nos dice, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, la base, la base al cuadrado más la altura al cuadrado. A sería la base y b sería la altura. Entonces, como nosotros queremos encontrar la hipotenusa y no la hipotenusa al cuadrado, como está acá, nosotros lo que hacemos es ponemos raíz para cancelar ese 2, ¿verdad? Ponemos raíz cuadrada de c al cuadrado y se cancela y solo nos queda c. Y como esto se hace a los dos lados, al otro lado me queda raíz cuadrada de todo lo que estaba aquí, ¿cierto? Como un despeje. Nos queda c igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y c sería el valor de la hipotenusa. Y si nos fijamos, es muy similar a la fórmula que vimos antes, ¿cierto? Que está x del punto 2 menos x del punto 1, todo esto al cuadrado, más y del punto 2 menos y del punto
punto 1 y todo esto al cuadrado. Y raíz cuadrada de todo eso. ¿Por qué se parecen? Es porque son la misma, entre comillas, son la misma fórmula en realidad. ¿Por qué? Porque, miren, A debería de ser lo que está dentro de esto, ¿verdad? A sería el cuánto mide A, la base, cuánto mide la base. Entonces, nosotros encontramos cuánto va a medir la base de este triángulo haciendo esta resta. Vamos a observarlo aquí. Uno puede decir que para encontrar fácilmente, ¿verdad? La distancia, o sea, cuánto mide A, que es la base, uno puede contar desde -3 hasta 2, porque estos son los puntos en X. El punto en X es -3 y el otro punto de X es 2. Entonces, para encontrar, simplemente sería cuánto mide esto. Y cuánto mide esto es fácil, ¿verdad? Porque uno dice 1, mide 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces A es igual a 5. Aquí está, A es igual a 5. Ahora B, que sería la altura, sería de 5 a 6, porque la altura en uno es 5 y la altura en el otro punto es 6. Entonces, para conseguir B, sería saber cuál es la distancia entre estos dos. Y esto es súper fácil, ¿verdad? Porque entre 5 y 6 hay 1. Entonces, decimos que B, que sería ¿cómo se llama? La altura, sería igual a 1. A es igual a 5 y B es igual a 1. Y esto que está acá, se consigue, que es A y B, que es lo que ocupamos para sacar la hipotenusa, se consigue de esta manera. Se consigue exactamente igual de esta manera, que es el segundo punto de X menos, el segundo punto de X no, el X del punto 2 menos X del punto 1. Y B se consigue de la siguiente manera: Y del punto 2 menos Y del punto 1, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a verlo. En este caso, nosotros tenemos que X del punto 2 es menos 3 y X del punto 1 es 2. Por ende, si seguimos la fórmula, sería menos 3 menos 2. Y aquí está X del punto 2 menos X del punto 1, que es igual a menos 5. Que si vemos, me van a decir, pero no es igual porque uno es negativo y el otro es positivo. Esto no importa. ¿Por qué no importa? Porque cuando se eleva al cuadrado va a quedar positivo de igual manera. Por ende podemos decir que va a ser lo mismo al final, ¿cierto? Va a ser lo mismo al final. Entonces, aquí ya obtuvimos A. Entonces, por eso se hace esto que está aquí. Porque básicamente estamos obteniendo el valor de la base, el valor de la altura, para sacar la hipotenusa, que es la distancia. Y para B, que sería la altura, el mismo procedimiento. Que sería Y del punto 2, que en este caso es 6, menos Y del punto 1, que en este caso es 5. Y aquí está. Y del punto 2 menos Y del punto 1. 6 menos 5, que es igual a 1. Y si se fijan, B es igual a 1. Aquí me dio B es igual a 1 también. Entonces, básicamente esa es la explicación del por qué hacemos esto. Ya teniendo los valores, podemos decir simplemente raíz cuadrada. Aquí, bueno, de hecho aquí lo copié. Aquí está. Raíz cuadrada de, en este caso es de menos 5. Raíz, la distancia o la hipotenusa, que es lo mismo, sería igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. La distancia es igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, es positivo 25, más 1, que me da a que la distancia es igual a raíz cuadrada de 26. Entonces ya encontramos la distancia. Y se queda así, porque no trabajamos con números decimales, entonces no podemos poner el decimal que ponga ahí, entonces lo dejamos así como raíz. Si se puede simplificar, se simplifica, ¿no?
Y básicamente esta es la explicación de cómo sacamos, aparte de explicar cómo sacamos la distancia, ¿cierto? Estaría explicando cómo, explicando la fórmula como tal, por qué hacemos todo esto. Y la relación de esta fórmula con la fórmula para sacar la hipotenusa, que es esencialmente lo mismo, ¿cierto? Pero cuando ustedes lo hacen así, D es igual a... Aquí es más fácil, ¿verdad? Porque solo sacan los cosos de los puntos y dicen esto con eso. Y no tienen que irse a graficarlo como tal y fijarse en 1, 2, 3, como yo lo hice, ¿verdad? Pero igualmente es importante saber graficar y saber hacer esas cosas gráficas, ¿no? Entonces esta sería la fórmula para la distancia. Y hoy, aparte de esto, no vimos mucho más en realidad. Sería básicamente eso. En este caso, solo porque no hay nada más, vamos a ver cómo se simplifica una raíz. Recordar cómo se simplifica una raíz. El número de... En este caso, raíz cuadrada. Eso es importante, tener en cuenta este número. Y vamos a ver por qué. Para simplificar una raíz, ponemos esta línea acá y lo dividimos entre los factores primos. Que comenzando con el más pequeño, ¿cierto? Que sería 2. 26 entre 2 es 13, ¿verdad? 13. Y 13 no se puede dividir entre otros, solo se puede dividir entre 13. 1. Me queda 1. Y como este se toma en pares, y aquí no es 2, entonces no se puede simplificar en este caso y se deja así. Aquí tomamos en pares de 2 porque como es raíz cuadrada, este es un 2, entonces tomamos en pares de 2 con los números que son iguales. En este caso, 2 y 13 no son iguales, entonces no se puede simplificar de esa manera. Y lo dejamos así. Bien, eso es todo lo de hoy en realidad. No tan complicado. Y es básicamente lo que vimos hoy en la sección de las 11. Las explicaciones que di, o sea, son necesarias, pues. Son necesarias para entender qué es lo que uno está haciendo y qué es lo que está pasando. Pero bueno, básicamente eso es todo y listo.